Hola profesor, soy Axel Sepúlveda Hernández y en esta ocasión voy a mostrar el funcionamiento del DIAC, el cual se está implementando el circuito que se muestra en pantalla. Vemos que está integrado por un 9 LEDs, un capacitor de 10 microfaradios, un diodo 1N4004, un potenciómetro de 10 kiloohms, un switch y una fuente de 120 volts RMS con una frecuencia de 10 Hz. Como vemos, cuando se cierra el switch, los LEDs encienden y apagan con cierta frecuencia. Esto se debe al arreglo que se tiene con el DIAC, el capacitor, el diodo y el potenciómetro que tenemos aquí, ya que el circuito funciona de la siguiente manera. Cuando tenemos el voltaje positivo de la fuente, ya que es una fuente en corriente alterna, entonces pasa el voltaje positivo, la corriente, y entonces como es un voltaje positivo, el diodo lo deja pasar la corriente, y entonces cuando llega en este punto no puede pasar por el DIAC, ya que este DIAC, como observamos en esta hoja de datos, debe de tener un voltaje mínimo de 18 volts, por lo que si se tienen estos 18 volts, el DIAC lo va a dejar pasar. Pero si se tienen menos de 18 volts, el DIAC no lo va a dejar pasar. Y en este caso, como venimos de un voltaje que va desde 0 hasta el voltaje pico de esta fuente, no va a poder pasar y entonces la corriente se va a ir al capacitor, donde va a estar cargándose este capacitor. Va a llegar a un punto donde va a empezar el ciclo negativo de la fuente, es decir, va a llegar el voltaje con un voltaje negativo, pero el diodo no lo va a dejar pasar, por lo que este capacitor en teoría va a liberar su carga, pero como el diodo no lo deja pasar y no tiene el voltaje suficiente para pasar por el DIAC, entonces este capacitor se va a quedar con su carga, por lo que va a llegar el ciclo positivo de la fuente y entonces va a pasar por estos elementos, va a llegar a este punto, pero como el capacitor todavía va a agarrar la corriente, entonces no se va a tener el voltaje suficiente para pasar por el DIAC, por lo que este capacitor se va a seguir cargando y esto se va a repetir hasta que el capacitor esté completamente cargado y entonces va a llegar el ciclo positivo, va a pasar por el potenciómetro, el diodo, y entonces como el capacitor ya está completamente cargado, la corriente se va a ir por el DIAC. Cuando llegue el voltaje de 18 a más volts, entonces el DIAC los va a dejar pasar y además el capacitor va a liberar su carga. Por lo que en ese momento que todos cumplen con sus características mínimas, que en este caso el capacitor está cargado y el DIAC tiene más de 18 volts, se van a encender los LEDs por un tiempo, ya que después de un tiempo va a decaer el voltaje positivo porque es una fuente de corriente alterna y entonces ya no va a pasar el voltaje por el DIAC y entonces los LEDs se van a apagar ya que no va a pasar la corriente. Y el ciclo se vuelve a repetir porque el capacitor ya se descargó y entonces otra vez se va a volver a cargar y en el momento que esté cargado entonces va a poder pasar la corriente por el DIAC como observamos ahorita. Esto sucede de manera rápida, el ciclo que expliqué anteriormente, y vemos que también corresponde con la explicación ya que ciertos momentos está apagado y ciertos momentos se encienden los LEDs. A continuación observamos el siguiente osciloscopio. Vemos aquí la línea roja que corresponde al voltaje en la fuente y el voltaje de la línea naranja es de este punto que es donde está el DIAC y el capacitor. Vemos como en ciertas partes el voltaje está prácticamente en cero y empieza a aumentar hasta llegar a un punto. En este caso, este punto observamos que es alrededor de 20.89 volts, que es un voltaje en donde el DIAC va a dejar pasar la corriente. Vemos cómo decae ya que en ese punto se empieza a liberar el voltaje y entonces se distribuye. Además, en el siguiente
osciloscopio observamos algo particular, que es el voltaje en capacitor y el voltaje en los LEDs. Vemos cómo tienen cierto comportamiento de escalera. Esto es debido a que en este punto donde están planas es donde el capacitor contiene su carga, ya que es el ciclo negativo de la fuente. Es un voltaje negativo que intenta pasar, pero como está este diodo no pasa y el capacitor no puede liberar su carga y entonces se queda con el mismo valor. Llega el punto donde está el ciclo positivo de la fuente y entonces el capacitor se carga y llega al voltaje en donde ya puede pasar por el diac la corriente de la fuente y entonces se descarga. En ese punto donde el capacitor se descarga, vemos que los LED tienen un voltaje en alto, es decir, que tienen el voltaje suficiente para poder encender, y vemos que esto es de manera periódica. Se repite hasta que se apague o se cierre el switch. Vemos que cuando se cierra, se carga y luego decae el voltaje porque se están encendiendo los LEDs. A continuación se verá algo particular de este circuito. Se observa que cuando se aumenta la resistencia en el potenciómetro, el tiempo de encendido y apagado aumenta. Vemos que tarda más tiempo en encender y en apagarse. Esto se debe a que haya una proporción entre la frecuencia de encendido y apagado que depende del potenciómetro y el capacitor. Vemos que si se aumenta la resistencia, el ciclo lleva más tiempo para poder cargarse, ya que estamos disminuyendo el voltaje y entonces toma más tiempo que se cargue el capacitor. Vemos como al llegar al 100% ya toma más tiempo cargarse, y aquí vemos con más claridad este comportamiento de mantener la carga en el capacitor. Sube cuando el voltaje es positivo, se mantiene en el voltaje negativo de la fuente, luego sube y así de manera repetitiva, y llega a un punto donde se tiene el voltaje suficiente para poder encender los LEDs, que observamos que es en este punto. Luego, cuando se descarga el capacitor, vemos que el voltaje decae en los LEDs en cierto tiempo. Esto es cuando se acaba el voltaje suficiente para que el diac deje pasar. Por lo que aquí se observa un ejemplo donde se necesita tener un voltaje mínimo para poder encender el diac, y además vemos un circuito donde este depende de un capacitor y una resistencia, que en este caso se hizo variable, para poder variar el encendido y el apagado de unos LEDs. Esto sería todo por el momento. Gracias.